Buenos días, en este teórico vamos a desarrollar el tema de agentes eutanásicos y va a estar desarrollado por quien les habla, por el doctor Enrique Formentini. Como siempre hacemos algunas recomendaciones para la cursada virtual. Tienen que recordar que las presentaciones solo son un material de apoyo pedagógico y salvo que se lo indique explícitamente, las presentaciones no reemplazan al material de estudio recomendado por la cátedra. El material de estudio que recomienda la cátedra son estas dos publicaciones que van a estar colgadas en el entorno virtual. Esta vez no aconsejamos estudiar el libro, porque está explicado en forma muy sintética y muy incompleta. El material de estudio es el artículo Métodos de eutanasia para perros y gatos, comparación y recomendaciones. Es de la Sociedad Mundial de Protección a los Animales. Y después hay otra publicación de procedimientos para eutanasia humanitaria de ganado bovino, herido y o debilitado, que también puede ser aplicado para equinos. En las presentaciones se explicarán en detalle los puntos que por experiencia sabemos que presentan más dificultad para su comprensión y los puntos que puedan ser comprendidos fácilmente desde el material de estudio solo serán explicados brevemente. El criterio de la cátedra para el abordaje del estudio del tema de agentes eutanásicos es el siguiente. Se van a desarrollar y se va a exigir el estudio de todos los métodos de base farmacológica utilizados de rutina y que son recomendados para realizar eutanasia. Se van a omitir los detalles de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las drogas utilizadas para realizar eutanasia, ya que estos temas fueron tratados en particular durante el estudio de cada uno de ellos. No se van a abordar los métodos físicos de eutanasia, ya que no son métodos farmacológicos. Cuando hablo de métodos físicos hablo de conmoción cerebral o exsanguinación, los que seguramente serán desarrollados en otras asignaturas. Es importante destacar que dentro de los contenidos de la asignatura farmacología, el tema de eutanasia y los métodos farmacológicos para realizarla es un tema de carácter integrador. ¿Por qué? Porque necesitamos conocimiento previo de drogas, su farmacocinética, es decir, vía de administración, y su farmacodinamia, mecanismo de acción y efectos visibles. También hay que hacer hincapié en los aspectos emocionales que hacen a la conducta del profesional actuante y el conocimiento de la idiosincrasia de los propietarios de los animales, a los cuales tenemos que realizar la eutanasia. En primer lugar, vamos a definir qué es eutanasia. Y es un término que proviene de dos palabras griegas. La primera, eu, que significa buena, y thanatos, que hace referencia al dios de la muerte, o la muerte en forma literal. Lo cual hace que el término eutanasia pueda interpretarse literalmente como buena muerte, o muerte buena. Existen algunos criterios para la realización de la eutanasia. Existen 4 que aseguran que la muerte causada por métodos farmacológicos sea humanitaria, por lo que el acto de la eutanasia deberá ser indoloro, o sea, no debe producir dolor al animal, lograr una rápida pérdida de conocimiento del animal, seguida de la muerte del mismo, minimizar el miedo y el sufrimiento previo del animal y ser confiable e irreversible. Este último término parece un poco risorio, pero bueno, tiene que ser un método en el cual me asegure que evidentemente el paciente no va a tener una recuperación y va a recuperar la conciencia. Para cumplir con estos 4 criterios, el método de realización de la eutanasia va a tener que tener en cuenta la especie animal, la edad y la salud del mismo. Y además el método deberá de ser simple de administrar, seguro para el operador
y aceptable estéticamente para el operador como algo posible y que preferentemente requiera de pequeñas dosis de cualquier tipo de producto químico utilizado. Una de las cosas que puede provocar cierto choque o cierto malestar es justamente que dentro de la profesión de la medicina o dentro de la carrera de medicina veterinaria, uno está estudiando para salvar la vida de los animales y de pronto nos encontramos con un tema en el cual nosotros estamos estudiando las prácticas para finalizar la existencia de un animal. Entonces, ¿cuáles son las razones para decidir la eutanasia? O sea, ¿cómo decidir el momento de finalizar la existencia de un individuo? Y esto es cuando el mismo padece enfermedad o herida incurable y la existencia misma del individuo representa un sufrimiento innecesario y estéril. O que el individuo representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad humana y de otros animales a causa de una enfermedad contagiosa o comportamiento agresivo. Aquí presentamos una tabla que está extraída del material de estudio donde se presentan algunas razones para decidir la eutanasia. Son ejemplos que son fácilmente comprensibles, entonces, bueno, vamos a dejar que ustedes lean y analicen cada uno, y porque no tiene sentido repetir cada uno de los mismos cuando está perfectamente explicado. El hecho de tener que practicar la eutanasia de un animal implica idoneidad y profesionalidad del personal responsable de realizarlo, ya que todos los métodos de eutanasia pueden ser realizados de manera incorrecta si el profesional o los operadores intervinientes no están convenientemente capacitados. Por lo cual es fundamental que el personal actuante identifique los signos que indican dolor, miedo o ansiedad en los animales y sepan tomar las medidas adecuadas para evitar o aliviar los mismos. Como se trata de evitar el sufrimiento de los animales durante el acto de realización de eutanasia, es necesario estar atento a las manifestaciones externas de dolor que pueden presentar los animales, que pueden variar de una especie a otra. Por ejemplo, los siguientes comportamientos o respuestas fisiológicas pueden manifestarse como signos de dolor o sufrimiento. Por ejemplo, la agresión hacia los humanos o dirigida hacia sí mismo u otros objetos inanimados, como intentar morder, gruñir, arañar. La vocalización, en forma de aullidos, ladridos en tono alto, y maullidos y siseos en gatos, intentos de huida o de escapar de la situación, luchar por huir, jadeo, hiperventilación, salivación, dilatación de pupilas. Otros signos de dolor y sufrimiento son erección del pelo, los pelos de punta, ritmo cardíaco aumentado, accesos de temblor, temblores y espasmos musculares, inmovilidad o rigidez, el animal se pone tenso y deja de moverse, orinación, defecación, vaciamiento de los sacos anales, entre otros. Lo importante también es tener certeza en la confirmación de la muerte del animal. El operador que realice el acto de eutanasia deberá ser capaz de identificar el momento del deceso del animal. Los indicadores de dicha circunstancia incluyen falta de movimiento del pecho, es decir, no existen signos de respiración, no se perciben latidos cardíacos, no se percibe pulso, hay pérdida de color de las mucosas de la boca del animal, pérdida del reflejo corneal, el reflejo palpebral se pierde, ojos vidriosos y rigidez cadavérica. Hay que tener presente que la decisión de finalizar humanitariamente la vida de un animal es algo traumático y estresante tanto para el propietario y el profesional actuante, ya que es una decisión que normalmente se toma en conjunto. Por lo tanto, el operador o el profesional
deberá mostrar profesionalismo y respeto por el bienestar y la vida del animal y las demás personas involucradas. El nivel de angustia que el operador y las demás personas involucradas experimentan cuando se realiza el acto de eutanasia va a depender de la cultura, las creencias y la comunidad en la que viven. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo, digamos, la actitud o el sufrimiento de las personas cuando hay que hacer o realizar un acto de eutanasia a un animal de producción, por ejemplo, que la que puede experimentar el profesional y el propietario cuando se trata de una mascota que ha compartido durante años la vida con el propietario. Es importante entonces que el operador o el profesional no se vuelva descuidado cuando maneje al animal, la situación y realice la eutanasia. Y deberá asegurar que los métodos utilizados son humanitarios, que van a reducir la angustia experimentada por el operador y los demás participantes involucrados. Siguiendo, digamos, la clasificación propuesta en el material de estudio, hemos clasificado los métodos en recomendados, aceptables, aceptables de manera condicionada y no aceptable. El primero de ellos, siempre con la viñeta de color azul, recomendado se considera como práctica óptima, o sea, la de elección, porque produce una muerte humanitaria consistente cuando es utilizado como único método de eutanasia. La viñeta verde, con el cual vamos a identificar un método aceptable, son aceptables como única práctica de eutanasia, aunque existen limitaciones prácticas, ¿verdad? Los métodos aceptables de manera condicionada son métodos de eutanasia que solo son aceptables debido a la naturaleza técnica, posibilidad de error del operador o los peligros a la seguridad que estos implican, ya que estos métodos pueden no ser consistentes en su intento de causar una muerte humanitaria, es decir, que para poder utilizarlos se deben reunir determinadas condiciones previas. Y por último tenemos la viñeta de color rojo, donde tenemos los métodos no aceptables, que son todos los que son inhumanos y no se consideran aceptables para el propósito de realizar la eutanasia. Es importante considerar que muchas veces, debido a la angustia, al miedo o a las reacciones de conducta de los animales antes de realizar el acto de eutanasia, para evitar la ansiedad o evitar, digamos, accidentes durante el procedimiento, es conveniente medicar los animales antes de realizar el procedimiento con las drogas que se consideran drogas pre-eutanasia. Aquí tenemos en primer lugar a los tranquilizantes y nombramos dentro de los tranquilizantes a la acepromacina, que justamente presenta una actividad en donde el animal está, tiene una menor respuesta a estímulos olfatorios, auditivos o visuales de poca magnitud, pero el animal permanece consciente. Los sedantes, por ejemplo como silacina, medetomidina y butorfanol, obviamente no son fármacos para producir eutanasia, pero bueno, determinan que el animal tenga una menor actividad consciente, tenga tendencia al decúbito, a la somnolencia, aunque algunos de ellos pueden producir cierto grado de analgesia, pero solamente son una medicación previa. El material de estudio habla de inmovilizantes cuando se refiere a ketamina. Evidentemente la ketamina tampoco es un fármaco indicado para hacer eutanasia. Ya estudiamos que es un fármaco de alto índice terapéutico. Y lo que ocurre es que la ketamina hace que el individuo tenga rigidez muscular. De todos modos, el individuo tenemos que dar una dosis anestésica para que el individuo pierda la conciencia y nos deje poder manejarlo. Y después tenemos los agentes anestésicos, en los cuales encontramos tiopental y propofol, diletamina y solazepam. Estos son fármacos en los cuales, si bien podemos llegar a producir eutanasia, pero necesitamos dosis muy grandes. Entonces, normalmente
lo que se hace con estos fármacos es que el individuo pierda transitoriamente la conciencia para después producir de esa manera o realizar el procedimiento de la eutanasia. Obviamente también se puede usar combinación de estas drogas para realizar una medicación previa antes del acto de la eutanasia para que el individuo, para que el animal no tenga ansiedad o pierda la conciencia o tenga un sueño similar al fisiológico antes de realizar el acto en sí. Acerca de los métodos de eutanasia, nosotros podemos ver que los agentes se clasifican por sus características físicas en agentes farmacéuticos no inhalantes, agentes farmacéuticos inhalantes y los métodos físicos, que no van a ser desarrollados en este teórico, porque no son de base farmacológica. Estos métodos producen la muerte de acuerdo a 3 modos de acción. La hipoxia, resultado de la reducción de la cantidad de oxígeno disponible en las células y tejidos del animal, y la depresión de las células del centro respiratorio. Pasamos entonces ahora directamente a los métodos de eutanasia y vamos a explicar en primer lugar el método recomendado o la droga recomendada, que es la droga de elección para realizar el procedimiento de eutanasia y poder producir la muerte de manera segura, eficaz e indolora. Es la inyección intravenosa de pentobarbital al 20%. El pentobarbital es un barbitúrico de acción rápida y produce la muerte con pérdida de conocimiento y paro cardíaco. Debe ser combinado con otros fármacos preeutanásicos sobre animales temerosos, rebeldes o agresivos. Recordemos que tenemos que hacer la inyección intravenosa. Y si el animal es muy agresivo o rebelde, nos puede dificultar la administración. Respecto del tiopental, que es otro barbitúrico, la ventaja del pentobarbital sobre el tiopental es que el pentobarbital es estable en solución. Es decir, lo podemos comprar, inclusive ahí en la diapositiva hay una preparación comercial de un laboratorio de especialidades farmacéuticas veterinarias, que es un preparado justamente de pentobarbital al 20% para producir o para realizar eutanasia. A diferencia del tiopental, que por lo que estudiamos se presenta en un polvo liofilizado y que hay que preparar en el momento y que se necesitaría una mayor concentración para producir, digamos, la eutanasia. Tenemos ahora un método aceptable y estamos hablando también de inyección de pentobarbital al 20%, pero ¿por qué es aceptable y no óptimo? Porque estamos hablando de una inyección intraperitoneal. Esto se realiza en casos en que la inyección intravenosa es difícil de realizar, por ejemplo gatos rebeldes o gatitos pequeños o cachorros neonatos muy chiquititos donde no podemos identificar la vena. Es recomendable y hay que hacerlo con cierta precaución porque la absorción a partir de la inyección intraperitoneal es mucho más lenta, entonces el efecto letal se va a observar después de 15 o 20 minutos de haber realizado la administración. Como todos los barbitúricos son ácidos, tienen pH ácido y por lo tanto pueden irritar o irritan directamente el peritoneo y eso produce dolor. Entonces en este caso es conveniente asociarlo con una inyección de anestésico local en el peritoneo. Pero de todos modos, digamos, es una práctica un poco difícil de realizar. Dentro de los métodos aceptables tenemos la inyección intravenosa de tiopental. El tiopental es tan eficaz como el pentobarbital. Lo que ocurre es que se necesita una concentración muy elevada para producir la muerte del animal. Y las preparaciones comerciales que se encuentran disponibles en el mercado son preparaciones de uso humano, la mayoría de ellas, y consisten en un polvo liofilizado de 1 gramo para diluir en solución fisiológica, lo cual nos lleva a que tengamos que concentrarlo mucho y en animales de talla grande necesitaríamos más de un frasco. Por otra parte, no es un medicamento o no es un preparado que podamos tener digamos, en el botiquín o en la alacena porque hay que prepararlo en el momento y usarlo en el momento.
Dentro de los procedimientos aceptables también está la inyección intravenosa de propofol. Su acción es rápida y segura como la obtenida con el pentobarbital, pero se necesitan elevados volúmenes del inyectable. Tiene la ventaja de que el propofol ya viene en una emulsión, en un preparado comercial, y es estable, digamos, en el frasco. Pero necesitamos una gran dosis. Hay que inyectar volúmenes elevados para producir el deceso del individuo. Vamos a hablar ahora de los métodos aceptables de manera condicionada. Es decir, por ejemplo, la inyección intravenosa o intracardíaca de cloruro de potasio para producir paro cardíaco o sulfato de magnesio previo a una anestesia general. Es decir, son drogas que se sabe que tienen acción depresora sobre el sistema nervioso, por ejemplo, el sulfato de magnesio o del cloruro de potasio. Pero no son drogas que provoquen la muerte de manera rápida o la muerte de manera indolora. Por ejemplo, el cloruro de potasio produce la muerte por paro cardíaco, pero es doloroso. Entonces, no son drogas o compuestos que pueden utilizarse si el animal no ha sido anestesiado previamente o si el animal no ha perdido la conciencia previamente, cosa que se puede lograr con una dosis de tiopental o de propofol. Es decir, está totalmente contraindicado utilizar el cloruro de potasio o el sulfato de magnesio como único fármaco para producir eutanasia. Se necesita que el animal haya perdido la conciencia previamente. Lo mismo ocurre con la inhalación de anestésicos gaseosos, tales como alotano, enflurano, isoflurano y sevoflurano. ¿Por qué? Porque requieren altas concentraciones para ser efectivos, necesitan equipamiento específico y solo es conveniente para animales de pequeña talla, menores a 7 kilogramos. Estos procedimientos solo son adecuados para animales que ya están anestesiados y que por razones humanitarias no se les permite recobrar el conocimiento. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que hacer una cirugía de urgencia por un cólico en un canino, se realiza la laparotomía y nos encontramos que tenemos parte del intestino gangrenado o que tenemos una lesión en el páncreas que ya prácticamente ha comenzado la digestión de los tejidos en la cavidad peritoneal. Bueno, se sabe que ese animal no va a sobrevivir, entonces en ese caso es aceptable, ya que el animal está inconsciente, producirle la muerte humanitaria por la sobredosis de los gases anestésicos. Si no, no es una práctica recomendada ni es una práctica corriente. Bueno, no es aceptable de ninguna manera la administración intravenosa de cloruro de potasio sin anestesia previa. No se debe administrar de manera intravenosa sulfato de magnesio sin anestesia previa. No se debe realizar la eutanasia con la administración intravenosa de hidrato de cloral. ¿No? Tampoco por la inhalación de gases como nitrógeno o mezclas como nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Tampoco es aconsejable el uso de venenos como estricnina o cianuro. Hay un preparado farmacéutico en el cual la composición es a base de pentobarbital y cloruro de potasio, que se lo comercializa como fármaco eutanásico. Particularmente y por la experiencia que yo he tenido, no lo creo conveniente, porque lo he vivido en carne propia. O sea, cuando tuve que hacer eutanasia a mi perro, la administración conjunta del pentobarbital y el cloruro de potasio hace que una de las dos drogas haga efecto primero. Y el cloruro de potasio produce paro cardíaco antes que el pentobarbital deprima la conciencia del individuo. O sea que lo último que se escucha del animal es un grito por el paro cardíaco y muere al instante, pero es doloroso y es desagradable tanto para el profesional que lo realiza como para el propietario si está presente. Eso es, lo que se tendría que hacer es primero administrar pentobarbital o tiopental, que el individuo pierda la conciencia, llevarlo a un nivel de depresión tal que después sí se administre el cloruro de potasio o el sulfato de magnesio. Como conclusión, podemos
Acotar que la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales considera que en todas las situaciones que sea necesaria la realización del acto de eutanasia, los métodos adoptados deberán ser considerados como verdaderamente humanitarios, no solamente para evitar el innecesario sufrimiento de los animales, sino que el animal no padezca ansiedad y sufrimiento durante el acto. Y esto tiene mucho que ver con la estética del procedimiento, porque tiene que ser tanto humanitario para el animal como humanitario para el propietario que ha decidido ahorrar el sufrimiento a su mascota, o el animal del cual es propietario, y lo que desea es justamente que en la finalización de la existencia de ese animal sea de manera digna. Por lo tanto, todos los procedimientos deberán producir una muerte rápida y sin dolor y deberán minimizar el miedo y el sufrimiento previo de los animales. Bueno, aquí hacemos mención al material de estudio propuesto por la cátedra, que va a estar, digamos, colgado en el entorno virtual, y también el material de lectura complementario para quien quiera ahondar o leer un poco más acerca del tema.